hacer una breve introducción, serán unos 15 minutos más o menos, acerca del tema de momias de Nazca. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar acerca de este caso, pero de todas formas siempre hay algunos que no conocen mucho, así que vamos a hacer esa breve introducción, ¿no? Bueno, avanzamos, siguiente. A ver, empecemos de lo básico. El tema momias de Nazca tiene básicamente 5 protagonistas o piezas, elementos que fueron encontrados por un arquero, el señor con el apelativo Mario. La más importante quizás de esas piezas es la que fue bautizada con el nombre de María, que es la que vemos en la imagen. Vamos avanzando, siguiente. Ya. Esa es una pieza que mide 1,68 m, es decir, que es el tamaño de un adulto normal, una estatura promedio. Fue encontrada en esa posición. ¿Qué cosa podemos ver allí que destaque las características de esta momia, esta pieza? Uno de los detalles más resaltantes son los dedos, definitivamente, tanto los dedos de las manos como de los pies. Estamos hablando de un ser tridáctilo, porque tiene 3 dedos, y el cráneo, siguiente, vamos avanzando, el cráneo es ligeramente alargado hacia atrás, elongado. En los estudios biológicos que ha realizado el equipo de profesionales del señor Jaime Maussan, han logrado detectar algunos otros detalles interesantes en esta pieza, que ya voy a ir mencionando más adelante, como por ejemplo el ligero mayor tamaño en la órbita de los ojos. Siguiente. Esta pieza ha sido sometida a diferentes análisis. Lo más básico de lo básico es empezar con los estudios radiológicos, ¿no? Las placas, como las que podemos ver ahí. Estas placas han sido sometidas a juicio bajo a la opinión de expertos, como por ejemplo la doctora que vemos en la imagen, que pertenece a la Universidad de Colorado, y ha sido algo que definitivamente ha llamado la atención en ella, porque se trata de algo fuera de lo normal. Siguiente. Bueno, algunas imágenes de estas tomas, las primeras placas que fueron tomadas por el grupo de investigación. Vamos avanzando. Ahí un poco más cerca, el detalle de la tridactilia, ¿no? Siguiente. Otras tomas de diferentes ángulos de María. Siguiente. Ya, aquí ya estamos hablando de otras piezas. Estas fueron bautizadas con el nombre de Alberto y Josefina. Son piezas que miden 60 centímetros, también son tridáctilos, tanto en pies y manos. Nótese la forma de la cabeza. Hay algunos detalles, como por ejemplo las costillas horizontalizadas. Siguiente. 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 Ya, en el caso de Josefina, que es la que tenemos aquí, presenta en la zona del vientre esto que parecen ser huevos, ¿no? Es lo que ha podido definirse de acuerdo a los estudios biológicos que se han hecho a esta pieza. Más adelante vamos a ver algunos detalles más a profundidad de estos aparentes huevos. Según la opinión del biólogo José de la Cruz Ríos López de México, estos serían seres humanoides con rasgos de reptil. Siguiente. Ahí vemos con imágenes en alta resolución lo que habría en el interior de los huevos. Se ve lo que parece ser material orgánico en formación. Siguiente. Eso es lo que parecería ser un embrión que está en formación. Estos seres serían ovovivíparos, que en biología se conocen a aquellos que se reproducen por huevos, pero que su proceso embrionario empieza dentro del vientre. Siguiente. Bueno, ya seguramente muchos saben que hay una campaña muy fuerte de parte de los detractores, quienes sin ningún tipo de sustento válido, a mi parecer, señalan que estas piezas son falsas, son un fraude. Una de las posiciones de los detractores señalan que estas cabezas de Josefina y Alberto
serían en realidad parte de los cráneos de animales como llamas, otro tipo de auquénidos, ¿no? Se han hecho análisis en cuanto al tema de las medidas, ya, de la estructura ósea, así como también las distancias entre las cavidades, los orificios, las protuberancias que existen entre los auquénidos y los cráneos de estas momias, y en realidad no corresponden, pero a mi opinión es parte de esta campaña engañosa que están haciendo los detractores para tratar de desprestigiar el caso. Siguiente. Bueno, otro de los puntos que señalan los detractores es que tanto Alberto y Josefina en realidad son piezas armadas, que han sido armadas a partir de huesos de animales, y estos huesos han sido unidos, han sido tallados, han sido trabajados, han sido pegados unos a otros. ¿Y en qué se basan para señalar esto? Simplemente en las imágenes como esta, que son radiografías en blanco y negro, bajadas de internet. ¿Por qué? Para empezar, los detractores, ninguno ha tenido un acceso directo a estas piezas. Ustedes saben que para poder analizar con certeza este tipo de material, necesitamos tener acceso directo a las piezas y recoger muestras. Es la manera, digamos, más idónea. Los detractores no, ninguno ha tenido acceso a las piezas, solamente basan sus suposiciones en imágenes bajadas de internet, como esta, que es una de las placas que al inicio le sacaron a estas piezas Alberto y Josefina, son las piernas, y ellos dijeron al ver estas placas que vean aquí el detalle de lo que vendría a ser las rodillas. Se ve efectivamente como si el hueso hubiese sido cortado, ¿no? Y hubiese sido quizás pegado. Pero en las imágenes de alta resolución que fueron sacadas posteriormente por el equipo de investigación, se descubrió que en realidad esto es la articulación de las piernas de Alberto y Josefina. Se nota que la epífisis, lo que vendría a ser la epífisis de los huesos, es mucho más achatada que la de los seres humanos, y aquí se encuentra toda la articulación propiamente dicha, ¿no? Lógicamente, al ver estas imágenes, los detractores han dicho que simplemente son imágenes manipuladas. Bueno, cualquiera puede opinar libremente lo que desee, pero no hay un argumento válido en lo que dicen, ¿no? Siguiente. Como parte de esta campaña engañosa, desinformativa que están haciendo los detractores, también señalan pues que ellos han analizado, entre comillas, estas piezas. A ver, les cuento para que lo tengan un poco claro. Hasta el momento yo les he mostrado a María, Alberto y Josefina. Estas son las piezas en discusión, básicamente, estas tres. En realidad hay otras dos más. Más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero centrémonos solamente en estas tres. Ya. Aquí tenemos a Alberto y Josefina, que están a la derecha. Pero estas no han sido las únicas piezas que habrían sido encontradas por el señor Mario, el huaquero, sino que junto a estas piezas, a las principales, ha encontrado una gran cantidad de objetos, ya sean, por ejemplo, cráneos sueltos, manos sueltas, y también estos pequeños armados, que son armados antiguos, posiblemente de la época Nazca, que posiblemente hayan sido utilizados como objetos que trataban de crear un modelo de estos seres. Son objetos armados que tratan de representar a las momias. Estos objetos armados, ya que se han encontrado por decenas junto a estos restos, han sido analizados, entre comillas, por los detractores, y lógicamente, como esto sí es armado, van a encontrar todos los indicios de que es armado, es decir, van a encontrar huesos manipulados, cortados, limados, van a encontrar pegamento, van a encontrar otro tipo de vegetales para tratar de unir las articulaciones, etcétera, etcétera, y efectivamente eso es lo que han encontrado. Pero estamos hablando de estas piezas, no de las piezas en discusión, que son estas.
Pero como se trata de una campaña engañosa que trata de tumbar este caso como de lugar, han dicho entonces que si esto es armado, entonces todo es armado. Y de esa manera están mal informando y engañando a la opinión pública. Vean la diferencia, es muy clara. Siguiente. El congresista, el señor Armando Villanueva, que es del Cusco, presentó este proyecto de ley, el 3112, ley que declara de interés histórico-cultural la investigación de las momias humanoides de Nazca. Para mí es digno de aplaudir esta decisión del señor congresista, porque aquí lo más saludable es investigar y tomarle la importancia debida a este caso. No se trata de negarlo simplemente a como dé lugar sin argumentos válidos. Justamente a raíz de esta propuesta es que se dio la conferencia que hace un momento estábamos viendo en la televisión, ¿no? Donde hicieron una mesa de trabajo, llegaron los investigadores y pues hicieron una exposición de casi 5 horas en el Congreso de la República, donde se mostraron los avances que se habían hecho en la investigación, ¿no? Esto es algo que toma muchos meses y presentaron esto en noviembre pasado. Siguiente. Ya, ahí justamente una foto del momento de la mesa de trabajo. Siguiente. Siguiente. Ya, esta es otra de las momias. Hasta el momento les he mostrado 3, María, Alberto y Josefina. Esta es una que bautizaron con el nombre de Guaguita. Lo más resaltante es su cabeza voluminosa, ¿no? Los ojos también parecen ser un poco más grandes de lo normal. Siguiente. Es una momia pequeñita, parece ser un bebé. Esta es otra de las momias, esta sería la quinta que les estoy mostrando, que le pusieron el nombre de Victoria. Esta momia no tenía cabeza, ¿no? Está sin cabeza, se perdió. Siguiente. Bueno, como parte de la investigación, el equipo liderado por el señor Maussan sacó algunas muestras ya de estas piezas, de Alberto, de Josefina, de María, y las llevó a analizar a laboratorios de otros países, porque aquí en el Perú no se hacen esos análisis, ¿no? Las llevaron a laboratorios de prestigio, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa también, como Beta Analytic, Biotecmol, Sen4Gen, Paleo ADN, diferentes laboratorios especializados en lo que respecta a datación de carbono 14, así como también especializados en el tema de ADN, ¿no? Siguiente. Esta noticia ha trascendido, creo que más fuera, internacionalmente, que aquí dentro del Perú, y más sobre todo dentro del departamento de Ica, que es donde se ha dado el descubrimiento. Hay medios internacionales como Infobae, siguiente, vamos avanzando, el Clarín, diarios argentinos, este es un diario ecuatoriano. Siguiente. El Telemundo. Siguiente. El País de Colombia. Siguiente. ABC de España. O sea, esto se ha dado en diferentes países en los últimos meses. Y bueno, los titulares, la forma como la prensa de estos países lo ha tomado, me parece ser que ha sido muy imparcial, ¿no? Dejando que el lector llegue a su propia conclusión, que creo que es la manera más responsable que todo periodista debería expresar a la gran masa de la población, ¿no? En todos los medios que yo he podido revisar de otros países, los periodistas han sido muy acuciosos y muy imparciales, como repito. Algo que no ha ocurrido aquí en el Perú. ¿Por qué será? Por ejemplo, programas como el del señor Beto Ortiz hicieron un reportaje burlándose descaradamente de este caso, totalmente parcializado hacia que esto era un fraude, ¿no? Y por ahí hay otros ejemplos más. Siguiente. Bueno, ese es otro Europa Press, CNN Chile. Diferentes diarios lo han tomado de una forma seria, como corresponde, de todo periodista responsable y honesto, porque tener un medio de comunicación es una gran responsabilidad. No podemos usarlo para despotricar, para atacar, para ensuciar. Bueno, en el tema arqueológico,
la iconografía que existe de seres tridáctilos aquí dentro de la región Ica también es algo que ha llamado mucho la atención, como por ejemplo esto que es una tela de Nazca, donde justamente están representados estos seres tridáctilos. Hasta antes de descubrirse estas piezas, quizás este detalle pasaba desapercibido, pero ahora, conociendo estas piezas, quizás estamos hallando la respuesta de por qué los antiguos habitantes de esta región, tanto cultura Nazca como Paracas, tuvieron esa predilección en dibujar a seres tridáctilos en sus guapos, en sus telares, en los petroglifos, etc. Siguiente. Acá hay otro manto, vean allí, tridáctilo, siguiente. Igual en los murales, este es el ingenio Nazca, siguiente. Más, siguiente. Y más iconografía tridáctila, acá en petroglifo, siguiente. Ya, esta es una imagen que me llegó muy aparte del tema que hasta este momento les he hablado. Esta es una imagen que me llegó de un ser tridáctilo que en la actualidad está siendo exhibido en un museo belga. Vean la protuberancia enorme de esta cabeza, y esto sería un infante, ¿no? La arqueología oficial nos ha enseñado desde el colegio que los cráneos alargados Paracas son producto de la deformación con tablillas y con cuerdas. Correcto, podría ser así, pero este proceso toma muchos años. Recién a la edad adulta es cuando el cráneo adquiere esa forma alargada. No podría obtenerse en el caso de infantes, porque es muy pronto. Además, para indicar algunos puntos que están quizás un poco fuera del tema, estos cráneos se han encontrado algunos modelos, ejemplares, que tienen un mayor volumen y un mayor peso, lo cual el aplanamiento con tablillas no podría conseguir. El aplanamiento podría conseguir una deformación, más no un aumento de volumen, ni tampoco un aumento de peso del cráneo. Pero hay un porcentaje mínimo del cráneo, quizás menos del 5% de cráneos alargados Paracas, que tienen estas características. Pareciera que, en efecto, el antiguo habitante Paracas tenía la costumbre de amoldar los cráneos de esa manera, pero no todos los habitantes lo tenían como consecuencia del amoldamiento, sino parece ser que había un porcentaje mínimo dentro de la población que ya tenía esas características de manera original, ¿no? A ver, esta imagen, ¿por qué también se las estoy mostrando? Porque este objeto, que sería otra momia tridáctila, habría salido del país hace mucho tiempo atrás de que se diera a conocer esto del caso de las momias de Nazca. Es decir, podría estar indicándonos que el tráfico de este tipo de piezas ya viene ocurriendo de muchos años antes de que nosotros nos enteremos. Recién aquí se ha armado quizás la noticia a raíz de este descubrimiento de María, Alberto y Josefina, y a toda esta investigación, este revuelo que se armó a raíz de la investigación que empezó a hacer el señor Jaime Maussan, que llegó al Perú interesado por esta información, ¿no? Ese es básicamente el resumen que les quería mostrar para ponernos un poco más al tanto de cuál es el tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a empezar con el tema de la transmisión. Nos vamos a conectar primeramente con el señor Joyce Mantilla, que dicho sea de paso se disculpa por no estar presente, pero tuvo un inconveniente de último momento y no pudo venir acá a la ciudad de Ica. Nos vamos a conectar brevemente con él. Que el resumen que ha hecho Alexander al principio es bastante apretado y a la vez bastante completo. Los hechos básicamente son los que les ha explicado. A mí me corresponde, me ha tocado ser el único periodista peruano que está documentando esta historia, que desde el principio evidentemente quiero contarles cómo empezó todo esto, porque esto empezó más o menos a fines del... yo me enteré a finales del 2000, a principios del 2017, cuando una página web, que era la que maneja
el presidente del Instituto Incari de Cusco comenzó a publicar videos de unos supuestos cuerpos con 3 dedos en una página web que se llama Alien Project. Thierry Yamin comenzó a hacer este tipo de difusión, llegó a oídos de mi colega, el periodista mexicano Jaime Maussan, y él se interesó tanto que convenció a una televisora norteamericana vía streaming, dedicada a temas de misterio, de investigaciones, de yoga, espiritualismo y una serie de temas. Entonces se involucró tanto que juntó a un grupo de expertos con distintos conocimientos y distintos tipos de sabidurías, que los trajo para que pudieran ellos analizar estos cuerpos y verificar si se trataba de algo real o no. Yo me enteré periodísticamente del tema cuando ellos estaban a un mes más o menos de llegar al Perú. Entonces, bueno, no llegué a alcanzar si Alex expuso parte de mi currículo y mi experiencia. Yo estaba en medios de comunicación desde 1990, en radio y televisión, y con algo de olfato periodístico que uno siempre mantiene, aunque ya estoy apartado de la televisión porque me dedico a labores empresariales y a hacer trabajo para empresas grandes y algunas instituciones del Estado. El olfato periodístico nunca muere. Entonces yo, cuando me enteré que venía un grupo de científicos, que venía mucha gente y venían algunos colegas mexicanos y norteamericanos y algunos rusos para poder documentar esto, yo dije, si es algo real, yo creo que sería muy interesante involucrarme. Entonces, como dispongo de equipos, cámaras y facilidades que me permiten producir mi propio material audiovisual, programas de televisión, videos, documentales y todo esto, entonces dije, voy a dedicarle tiempo a esta investigación, voy a olfatear, voy a ver de qué se trata, porque es demasiado extraño como para que todo sea real. Vamos a ver qué pasa. Entonces, durante un mes estuvo coordinando los viajes, yo les facilité mis contactos al equipo de Jaime Maussan y todo lo que un periodista que tiene buena cantidad de años en el negocio del periodismo y la televisión y los medios de comunicación obtiene. Entonces, les facilité contactos, les facilité medios, gente que le podía ser útil en el viaje. Al final, cuando ya estábamos a punto de viajar y conocer los primeros cuerpos pequeños de 60 centímetros, me invitaron a que yo, como periodista, documente todo lo que vea, tal como lo vea, con total independencia. En esas condiciones yo acepté. Ellos habían invitado a un investigador que tiene un programa de radio conocido, pero no quiso participar por razones personales. Entonces me dijeron, Joyce, tú eres periodista, entonces si quieres, te invitamos. Y de alguna manera logré lo que yo quería, que era estar de cerca y poder documentar el tema. Sucedió que, bueno, paso a paso, las cosas que íbamos viendo, cada cosa que nos presentaban eran sorprendentes, y lo que íbamos descubriendo y lo que iba viendo era, evidentemente, tenía sustento. Desde un principio tenía bastante sustento. Entonces comencé a organizar mi material audiovisual y he preparado 2 documentales que están disponibles en YouTube. Yo he invertido mi dinero, mi tiempo, el tiempo del personal con el que trabajo, mis equipos, solo por darme el gusto de llevar a esta historia hasta el final, porque en medios de comunicación muy pocos, salvo algunas pequeñas excepciones, le han dado la cobertura que merece. Yo creo que es un tema que poco a poco se ha ido consolidando. Ya van a ser, en abril se cumplen 2 años de esta investigación. Creo que todas las personas que se han involucrado en este tema lo han hecho a título personal. La mayoría de ellos, creo que el 80 o 90% de ellos lo hacen a título personal. No trabajan para ninguna televisora, no trabajan para ningún medio, digamos, de comunicación, ni tampoco están trabajando subvencionados o pagados para que digan lo que sus auspiciadores quieren que digan. Yo, cuando he tenido que hacer mis documentales, mis reportes y mi difusión, nunca he consultado el guión que voy a escribir.
Nunca he pasado ni a Gaia Televisión, ni a Tercer Milenio, ni a nadie los guiones o los textos o las entrevistas que yo voy a hacer. Ellos se han enterado, igual que la mayoría de personas, por las emisiones en YouTube, por las entrevistas que da en televisión o en radio. Yo quiero agradecer desde ahora, bueno, ya lo he hecho antes, pero quiero agradecerles y hacerlo público frente a ustedes, mi agradecimiento por permitirme participar de esta manera independiente, totalmente libre, y al ser el único peruano que está metido en esto, el único periodista peruano que esté involucrado en esta historia, la responsabilidad es mucho mayor, porque un periodista no solamente tiene la obligación de informar con verdad, tiene que también mantenerse independiente del poder, tiene que cuestionar y tiene que transmitir a su público con la mayor objetividad posible lo que va a informar, lo que va viendo. Entonces es un reto personal, es un reto que yo lo he asumido de esa manera, y quiero agradecerle, como les dije hace un rato, la oportunidad que me permite estar cerca de este caso, porque sea que al final resulta que algunas piezas no son lo que se pensaba, o resulta que al final todo resultó ser resultara ser un gran embuste, una gran manipulación, cosa que hasta ahora no tenemos indicios de eso, la verdad, por todas las pruebas científicas, las pruebas de laboratorios de gran renombre y la participación de tantos expertos en distintas materias, que sería prácticamente imposible que esto sea una manipulación o algo totalmente falso, creado recientemente por manos maquiavélicas o por grandes manipuladores de cuerpos, de cadáveres, activos, en fin. Yo tengo la certeza que gran parte de esto es cierto, que gran parte de esta historia tiene que ser contada, tiene que ser cubierta y tiene que ser difundida. Por eso es que continúo en esto. No porque esté ganando algo de dinero en esto, sino porque creo que es una misión de un periodista, más allá de mi trabajo. Lo bueno es que tengo un trabajo particular, dirijo una pequeña oficina que trabaja con grandes empresas. Entonces eso me permite tener cierta autonomía, bastante autonomía creo yo, e independencia sobre todo para poder hacer y crear los contenidos y decir la información sin miedo. No tengo presiones de un jefe que me esté guiando, no tengo la presión de un director que me esté diciendo di tal cosa, escribe tal cosa, no. Yo soy mi propio director, el que crea las historias, el que graba, el que hace las entrevistas. Entonces eso me ayuda a mantener esa independencia y creo que soy como un jugador libre, ¿no? Un jugador libre que entra, mea, escribe, informa. Y si yo en algún momento veo algo que no coincide, algo que está fuera de lugar, algún tipo de manipulación hacia el pueblo peruano al que yo pertenezco, sería el primero en denunciarlo. Puedo equivocarme, soy falible evidentemente, pero hasta ahora todas las cosas que hemos visto, que han visto mis ojos, las evidencias de los laboratorios, que son las que más respeto, me dicen de que esta historia tiene que llegar a un puerto neutral. Estos cuerpos tienen que ser analizados en un lugar que garantice neutralidad, que garantice idoneidad y sobre todo capacidad para poder hacer una investigación profunda. Creo que la Universidad de Ica, que es donde aparentemente todo se está dando para que esta investigación tenga lugar, yo creo que es el lugar que merecen estos cuerpos, no solamente porque son de la región Ica, sino porque son un patrimonio nacional y podrían convertirse en un patrimonio mundial. Si se llega a confirmar que todos estos cuerpos, o gran parte de ellos, son tal cual se han mostrado, al menos hasta ahora tenemos indicios de que se trata de 2 especies que no han sido documentadas antes en la historia. Ya solamente esa noticia tendría que poner al Perú en el ojo del mundo, en los ojos de la ciencia, en los ojos de la arqueología, de la biología y de muchas áreas de investigación que son las que tienen algo que decir al respecto, que aportar.
Entonces, por eso es una gran responsabilidad para el pueblo de Ica también que estén ahí ustedes. Es un indicio de que el pueblo de Ica comienza ya a preocuparse y a interesarse por el tema. Está bien que las personas discrepen, que las personas opinen en contra, tienen derecho a opinar, incluso a estar en contra. Lo que no tienen derecho es a insultar y a tratar de denigrar a las personas que están tratando de llegar a la verdad en eso. Es importante lo que está haciendo APU de Ica. Acabo de recibir una llamada justo antes de entrar al aire. Un colega de Nazca que se ha quedado afuera porque está repleto el local. Yo no puedo ver el local en este momento, pero confío en lo que me dicen mis colegas. Me dicen, Joyce, está lleno. Es una lástima que no pueda mostrarles verdaderamente las gráficas, porque mi objetivo no es participar en esta reunión simplemente por participar, sino para que la gente entienda de dónde vienen y cómo se sacan estos resultados. Por ejemplo, yo había preparado unas diapositivas en donde se ve cómo se hace el carbono 14, pero finalmente esto no va a poder ser posible y me siento frustrada, verdaderamente frustrada, y pues no me parece pues bien hablar sin tener un soporte para explicar. Pero quiero decir que mi principal objetivo es que se entreguen los cuerpos, que el Instituto INCARI entregue los cuerpos a la Universidad de Ica, para que de esta manera los científicos peruanos puedan estudiar estos cuerpos tridáctilos desecados y sacar sus conclusiones. Ya bien sea confirmando o negando la investigación que presentamos en el mes de noviembre en el Congreso del Perú. También quiero decir claro que yo voy fundamentalmente a simplemente hacer esta como última participación pública, puesto que no quiero causar una situación de, si se puede decir, de desorden para los científicos del Perú, concretamente de la Universidad de Ica, que van a tomar esta investigación, y solamente me limito a dar los resultados que ya se presentaron en el Congreso. Nada nuevo, porque ya lo que se tiene que hacer es investigar por parte de los científicos peruanos si lo que fuimos a presentar es validado o no. ¿Qué puedo decir más? También me interesa decir que, por ejemplo, dentro del análisis que iba a presentar del carbono 14, mientras los seres vivos están en vida, se capta de la atmósfera carbono 14. Cuando, como muestra el gráfico, este árbol muere o un organismo muere, el carbono 14 no se asimila más. Entonces, de esa manera es que se mide la edad gracias a este hecho. Una vez que un organismo es muerto, ya no hay más asimilación de carbono 14. Ahora, los análisis de carbono 14 que se hicieron en varios laboratorios, pero el principal que está aquí es el laboratorio Beta Analítica, que es el mismo laboratorio que el Ministerio de Cultura también envía los análisis. ¿Para qué digo esto? Sobre todo para decir, voy a pasar muy rápido, que no se ve, que en general los cuerpos que se han analizado son cuerpos antiguos. Cuando digo antiguos, datados con carbono 14, datan entre 1750 años y
900 años. Entonces no son cuerpos modernos. Eso lo quería dejar claro. Ahora también, otra cosa que quería dejar claro, perdón. Y esto, perdón, me siento un poco... Vale, entonces... Bueno, con respecto a los cuerpos tridáctilos desecados de Nazca, ustedes, los que viven en Nazca y Palpa, o en Nazca o en Ica, creo que todos han visitado estos famosos acueductos que hacen como una especie de espiral. Los antiguos Nazcas, Palpas y en general los habitantes incas de las costas del Perú conocían a perfección el manejo del agua y conocían también la dinámica de equilibrio en la naturaleza. Es hasta el punto que se puede decir que, por ejemplo, si nosotros vemos, lástima que no puedo poner más grande, en este lado, aquí estamos viendo fundamentalmente el famoso mono de Nazca, que se conoce como mono de Nazca, que tiene una colita como una especie de espiral. Esto que vemos aquí al lado es la espiral formada por el ADN de todas las especies que se han clasificado hasta el día de hoy. ¿Coincidencia? Nos propone tal vez una forma filogenética en donde comienzan seres, en este caso, con 3 dedos, como es el caso de las aves, de muchos reptiles, para seguir fundamentalmente con 4, como el caso de los anfibios, y llegar a 5 dedos, como podría, por ejemplo, ser el caso de los homínidos. Todo eso simplemente para pintar. No me voy a detener en el ADN, porque desgraciadamente lo iba a hablar más en detalle. Simplemente los laboratorios que han participado en estos análisis son laboratorios serios como Senagen o CEN4Gen, se puede decir, Biotemol y la Universidad Estatal de Rusia. Considero que son laboratorios conocidos. ¿Qué podemos decir? El laboratorio de Rusia nos dice que María tiene un 23% de ADN que se asemeja al hombre, a Homo sapiens, y que Guaguita tiene un 25% que se asemeja al... No me veo, no sé lo que estoy presentando. Pero... Todo está bien, doctora, todo está bien. Ahora sí se ve el resumen de María, se puede concluir que por distintos laboratorios María solamente se asimila al ADN del hombre en 30%. Y que si vamos a ver cuánto coincide María, María tiene 30% coincidente con el hombre, tiene un 20% no coincidente. Si hacemos la suma, no, tiene un 30% coincidente con bacterias, virus, etc. Si hacemos la suma, nos da 50. Entonces, ¿cuánto no coincide María con el hombre? 50%. Su ADN. Ahora, si analizamos la pequeña Victoria, que es un ser que no tiene cabeza, tridáctilo, podemos ver aquí los análisis de CEN4Gen. En general, voy a pasar rápido aquí, que tiene una coincidencia muy pequeña. En general,
por Cenforget solamente coincide 6% y con biotemol 15%. En general, voy a pasar rápidamente. Si vemos a Victoria, porque no alcanzo a ver bien, Victoria coincide 6% con Homo sapiens, 15% con bacterias y otros organismos, y no coincide 78% con ninguna especie del planeta. Ahora, en general, yo creo que eso es todo. Aquí tenemos una gráfica en donde se ve esta parte azul es una cabeza suelta que se encontró en el sitio y que se hizo análisis de ADN y que se encontró que tiene 100% de ADN de Homo sapiens antiguo. Esas cabecitas sueltas son las que algunas personas las han utilizado para decir y desestimar el caso. No es lo mismo. Esto lo quiero dejar transparente y diáfano. Acá se tiene el caso del ADN de los tridáctilos de 60 centímetros, en donde solamente el Cenforget coincide 6% y el biotemol 19%. Entonces no se puede decir que es lo mismo. Es una lástima que tengan que estar haciendo malabarismos, verdaderamente. Ahora, el ADN no correspondiente con Homo sapiens en general de María, si ustedes lo ven, en color verde, y de Victoria, en color verde, en su mayoría no coinciden con Homo sapiens ni con otras especies. De leer las conclusiones, siempre se ha preguntado si a nivel morfológico y de análisis se tienen nuevas especies. Yo me atrevería a decir que hasta el momento hay muchos índices que nos dejan pensar que efectivamente los pequeños, según los análisis de ADN, no tienen relación alguna con Homo sapiens ni con ningún genoma que se han comparado de las bases de datos genómicos que son NCBI y BLASTA, ya que solamente tienen un promedio de 13% en general de correspondencia con estas bases. Ahora, se tienen que continuar los estudios, pero ya no seremos nosotros. Yo quiero dejar claro, para mí, el día que nos presentamos en el Congreso y entregamos los resultados, para mí terminó esta investigación. Ningún tema adicional para mí hace parte de la investigación. Yo entregué al Congreso un libro de 220 páginas en donde di todos mis resúmenes y se lo envié a la Universidad de Ica, y con eso hice la pasación. Para mí esto terminó y voy a sacar un libro en el mes, al final del mes de abril, con el resumen para la gente que quiera leerlo. El resto corresponde a los científicos peruanos en este momento negar o afirmar nuestra investigación. Cualquier nuevo tema que aparezca no hace parte del caso en donde yo participé. Eso lo quería dejar diáfanamente claro. También quiero decir que en lo que compete María es mucho más problemático encontrar si se puede verificar que pertenece a una especie, porque solo hay un solo cuerpo. Entonces el de guaguita no es válido.
se encontró que se le había mutilado antiguamente manos y pies. No es comparable con María. Entonces, ahí hay un impasse. Pero con los pequeños, hay bastantes especímenes que, repito, los debe entregar el Instituto Incari a la Universidad de Ica lo más rápido posible, puesto que se están degradando. Y entonces después no habrá cómo ratificar esta investigación. Aclaro, el máximo de tiempo que se puede tener paleo, ADN, o sea, quiere decir ADN antiguo, sin condiciones de conservación, es 2 años. ¿A qué están esperando el Instituto de Incari para entregar estos cuerpos? No los tiene el descubridor, los tiene el Instituto Incari. Primero, muchísimas gracias. De antemano quiero agradecerle la invitación a esta conferencia, porque definitivamente creo que uno de los temas bastante relevantes hoy en la actualidad en la región Ica es precisamente este hallazgo de seres de 3 dedos que se ha hecho por parte de un peruano, llamámosle por su nombre, el señor Alejandro Benedicto Rivera Sarmiento, quien ha sido uno de los descubridores de este hallazgo de cuerpos, el cual encontró entre el área de Nazca y Palpa. A nosotros nos hicieron la invitación para poder participar en la autentificación o en el estudio de estos cuerpos. Desde un principio, yo como biólogo me pareció muy relevante y muy interesante poder hacer la primera supervisión de estos cuerpos a petición del Instituto Incari, quien había sido contactado para poderle dar un seguimiento de estudio a esto que podía representar un hallazgo muy importante, y del cual pues el descubridor tenía mucho interés de poder saber de qué se trataba todo esto. Pues bien, yo tuve la oportunidad de visitar en el mes de abril Perú, en el cual tuvimos el primer contacto con estos cuerpos, que bien pudimos identificar sus características. En lo personal como biólogo, el trabajo es precisamente eso, ¿no? Poder contribuir en el estudio de especímenes diversos. Es el trabajo de un biólogo en el aspecto descriptivo, en el aspecto de la ciencia. Y al ver estos cuerpos y ver sus características, empezó entonces la necesidad de realizar estudios que nos pueda confirmar si estamos ante un hecho relevante, extraordinario, o bien pudiera ser algo que simple y sencillamente alguien pudo haber realizado con el afán o con la finalidad de poder vender algo así, de esta manera, de crear polémica, etcétera, etcétera. De tal manera que, si bien no fue un protocolo inicial por la parte académica, de una manera muy formal, porque esto se dio de una forma de día a día, pudimos entonces llevar a cabo, inicialmente el Instituto Incari llevó a cabo unos estudios de radiografía, revelando que lo que teníamos enfrente se trataba precisamente de especímenes de estructura ósea, de tal manera que teníamos que dar el siguiente paso. Se tomaron pequeñas muestras para verificar el carbono 14, que es la antigüedad de estos cuerpos. Pues bien, se realizó la toma de muestra y se analizaron en varios laboratorios, tanto de México como de Estados Unidos, y determinamos que tenía cierta antigüedad. De tal manera que estábamos frente a algo que nos estaba dando los estudios una pauta y un interés meramente científico para saber de qué se trataba todo esto. De tal manera que prosiguiendo con los análisis se logró tener estudios iniciales de ADN, lo cual nos indicaba propiamente la
pudiera estudiar. Esto nos llevó a presentar en una primera conferencia del 11 de julio del 2017 los resultados iniciales de esta investigación, lo cual generó evidentemente un interés grande. Se empezó a conocer con mayor amplitud el hallazgo a nivel no solamente nacional en Perú, sino en otros países circunvecinos y a nivel mundial. Empezó a despertar interés ante ello. Pues bien, nosotros que fuimos, en el caso mío, que hemos sido partícipes directos de puedo considerar un hallazgo muy importante, teníamos que dar más respuestas en ese sentido, ¿no? De poder saber con mayor certeza ante lo que nos estábamos enfrentando. Y es así como se tomaron otras muestras con mucho más precaución, con mucho más cuidado, tratando de impactar en lo mínimo las muestras que se tenían que enviar, ahora sí, para un análisis mucho más detallado de ADN, porque finalmente eso es lo que nos iba a dar la respuesta ante un hecho que parecía de manera extraordinaria y sorprendente que teníamos ante nuestros ojos. Y es así como se llevaron a cabo no solamente los estudios de ADN, que llevaron un buen tiempo en tenerse, sino que también se hicieron estudios de tomografía. Los estudios de tomografía nos empezaron a revelar hasta el día de hoy aspectos muy relevantes y muy interesantes en estos cuerpos. Específicamente tenemos dos tipos de especímenes que todos ya conocen, a la que se le ha llamado María, un espécimen de alrededor de unos 70 centímetros de estatura, con características muy particulares, que tienen igual 3 dedos demasiado largos, tanto en manos y en pies. La constitución respecto a los pies es muy relevante ante la vista de un anatomista, de un biólogo, de un zoólogo, etcétera, puesto que tiene condiciones que no son propicias de un ser humano propiamente. De tal manera que determinamos características muy particulares, como la presencia de huellas dactilares, en el caso de los pies, que más bien responderían a unas formas de amortiguamiento hacia este espécimen de dedos pulgares, contando con una totalidad de falanges, de 5 falanges por cada dedo del pie. Lo mismo ocurre en la mano. De tal manera que también contábamos a la vista de los resultados de las tomografías que estos seres contienen sus órganos internos. De tal manera que esto es mucho más relevante, de mayor peso, para prestarle mayor atención a estos especímenes que se han estudiado particularmente. Y no vamos a menoscabar el trabajo que se ha hecho, los resultados que han obtenido. Ha sido el ADN que nos indica propiamente que no corresponde a un ADN en su totalidad a especies conocidas de la Tierra. Las características anatómicas de las cuales he tenido la oportunidad de investigar, de indagar, es con respecto a los seres pequeñitos que tienen alrededor de 60 centímetros y que tienen características particulares en su conjunto, porque estamos hablando no solamente de un individuo, como en el caso de María, estamos hablando de un conjunto de individuos que presentan las mismas características anatómicas en su conjunto, que guardan cierta relación tanto en su morfometría, en las mediciones, en sus proporciones, y eso es todavía mucho más llamativo para una investigación de tipo biológica, de tipo zoológica y de cualquier aspecto, incluyéndose forense, por parte de anatomistas, etcétera. El conjunto de características que hoy en día hemos podido determinar en estos seres corresponde en su conjunto a caracteres que se han identificado en grupos extintos de animales, en caso muy concreto en dinosaurios, un grupo particular que se llama terópodos. Y esto viene a colación por sus características que hemos sido puntuales en describir a través del estudio de las tomografías que hemos obtenido, como la presencia de una fúrcula propiamente son las clavículas, pero formando solamente una unidad. Esto es característica
característica de los terópodos, de los dinosaurios extintos, y se sabe que las aves han sido descendientes de este grupo, puesto que presentan también esa característica anatómica de ese hueso en particular, que es la púrpura. Otros elementos que se añaden a esas características son huesos huecos, los que tienen estos elementos, cual le dan riqueza en su totalidad a estos individuos. Otro detalle importante es la mano en pronación, que es una característica que también encontramos en los grupos terópodos, dinosaurios extintos. La tridactilia también encontramos en los grupos terópodos. Entonces, en su conjunto, pareciera que tenemos enfrente a un posible descendiente de este grupo extinto de animales. Sin embargo, en el estudio de la biología tenemos aspectos en los cuales tenemos que centrarnos, y ahí viene la discrepancia con respecto a un origen de estos especímenes que pudieran ser terrestres. La característica que tienen estos seres es con respecto al antebrazo y la pierna, solamente tienen un solo hueso, lo cual no coincide con un descendiente propiamente de estos grupos conocidos. Ciertamente estamos hablando de un ser o de un espécimen que pudo haber descendido de un ancestro común diferente al nuestro, puesto que todas las especies conocidas en la actualidad tenemos esas características que se llaman homología evolutiva, es de tener radio y cúbito en las extremidades, como es el antebrazo y como es la pierna. En el caso de las extremidades superiores, radio y cúbito; en el caso de las extremidades inferiores, tibia y peroné. En estos especímenes no se presenta esa característica, de tal manera que evidentemente su ancestro común debió haber sido paralelo al proceso evolutivo nuestro. Sin embargo, hay que señalar algo muy importante respecto a esto, de que no hay un registro paleontológico de algo semejante a estos seres, o un ancestro común a estos seres. De tal manera que, en base a estos detalles y estas características, en el aspecto de la biología estaríamos presenciando un proceso de evolución o de paralelismo evolutivo, donde un ser cuyas características de tipo reptil haya llevado un proceso muy semejante y parecido al proceso evolutivo humano, que parte a través de los mamíferos y haya logrado el desarrollo anatómico, morfológico de tipo humano. ¿Sí? Esto fue realmente escandaloso, pero realmente puede sonar poco creíble, pero nos basamos en la evidencia que tenemos actualmente y que es objeto de estudio. Sin embargo, y es lamentable de que muchos profesionistas de instituciones, precisamente de Perú, se oponen a esta investigación. Yo les preguntaría por qué. Si ellos consideran que es un fraude, vamos a probar que es un fraude. ¿Para qué al público se le debe el respeto de proporcionarle la información precisa y objetiva de lo que puede representar este hallazgo? Entonces, que se permita la investigación, que se dé la oportunidad de llegar al fondo y la verdad de este hallazgo, de proporcionar la información que el público pueda conocer de verdaderamente ante qué estamos. Desde un principio se ha dicho si esto es verdadero, si esto es real, si esto es genuino, se va a decir. Si no lo es, en contraparte, se tendría que aceptar que esto simple y sencillamente no es real, que fue algo elaborado, que fue algo hecho. No sabríamos el motivo, el porqué, pero sin embargo, hasta ahora, hasta este momento, partiendo de toda la información que se tiene y que se cuenta, no hay elementos hasta ahora que nos haga suponer que esto corresponda a algo que no sea verdadero. Repito nuevamente, los análisis de ADN, los estudios de carbono 14 y los estudios histológicos que por mi parte pude realizar aquí en un laboratorio de patología, y el dictamen del patólogo fue claro, es decir,
que la piel de estos especímenes correspondería a algo muy similar a lo que los reptiles poseen, que es una escama. Estamos hablando de una piel queratinizada y que tiene elementos y características particulares que en histología hasta ahora nunca se habían visto. De tal manera que esto debe despertar el interés, debe despertar para los científicos querer investigarlo, querer saber de qué se trata, no solamente de pretender acallar la investigación o de, como ha señalado el señor periodista John Mantilla, intimidar a las personas, a las instituciones que quieran estudiar esto. ¿Sí? Es incomprensible y es ilógico de que no se dé este proceso de investigación, de apoyo, para poder determinar con la certeza que la ciencia nos puede dar en este campo en el cual nos estamos enfrentando. Quiero decir que como investigador inicial en este trabajo hemos sido objetos de ataques, de ofensas, de denotaciones, etcétera. Ciertamente, ¿cuál es el objetivo principal de todo ello? Pues desestimarnos en nuestras investigaciones, en lo que hemos aportado actualmente, y que debe ser motivo no solamente de interés por parte de la comunidad científica para darle continuidad a esa investigación, que es lo que nosotros pretendemos desde un principio, sino que también sea las personas, el público, que estén enterados y que sepan de qué se trata estos resultados que se están obteniendo. Evidentemente, a estos 2 años de investigación, tenemos la firmeza y tenemos la confianza de que lo hecho hasta ahora debe motivar y debe ser razón suficiente para que se continúe una investigación mucho más seria, más formal, que es lo que se está buscando hacer ahora mismo. Si esto no se logra dar, si esto no se logra concretar, va a ser muy lamentable dejar esto en la incertidumbre, porque precisamente lo que se pretende hacer, mantenerlo en la incertidumbre, mantenerlo en el olvido, cuando realmente estamos ante un hallazgo muy extraordinario que vale la pena poner toda la energía, todo el esfuerzo para poder llegar a un resolutivo final de lo que se está investigando. Entonces, por mi parte, manifiesto hoy lo mismo que manifesté en mi presentación en el Congreso, de la consistencia de los resultados hasta ahora obtenidos, que se busca que se vuelvan a elaborar, que se vuelvan a realizar por parte de la universidad. La universidad que vaya a hacerlo va a encontrar seguramente los mismos resultados que hoy en día tenemos y que hemos ofrecido. Cualquier información ajena que se genere fuera de esta investigación, que corresponde a cuerpos completos, enteros, que se están investigando, ya no nos corresponde a nosotros, ya no me corresponde a mí. Yo ya hice la parte hasta donde se me ha podido permitir. A mí no hubiera querido hacer mucho más, pero simple y sencillamente las condiciones actuales en las que nos estamos enfrentando es imposible. ¿Sí? El que se crean grupos o que se generen grupos contradictorios para que echen esto abajo totalmente, pues ya te da mucho que pensar, y ciertamente te da, como persona, lo digo de manera clara, directa, de que expone uno a este tipo de situaciones que no debería ser y que debería de darse bajo un ámbito de respeto mutuo. Sin embargo, han sido tantos los ataques precisamente para poder acallar todo esto. Pero no es ánimo de ninguna manera, sin ánimo de querer a los demás compañeros desanimarlos, pero hay que tomar en cuenta estas cuestiones también, ¿no? Pero sin embargo, yo nuevamente reitero, por parte mía, la necesidad de que se evalúen todos los
los especímenes completos, que se hagan los estudios correspondientes, y yo les puedo asegurar en un 100% eso nos va a dar la certeza de saber y determinar ante qué estamos. Buenas noches, Perú. Buenas noches a todos los asistentes a esta serie de conferencias y les transmito directo desde aquí, desde España, Galicia, a casi las 2:15 de la madrugada. Felicito a mis compañeros científicos que hablaron antes que yo por la buena exposición que han hecho en defensa de las momias tridáctilas de Perú. Aunque mi especialidad no es la de biólogo, ni genetista, ni nada, yo soy especialista en arte rupestre, del cual he realizado investigaciones desde hace 45 años. Y bueno, en esa época, en el año 74 que empezaron, yo vivía en Venezuela, estuve emigrado allá por 29 años, y entonces hice investigaciones sobre el arte rupestre de Venezuela y me encontraba en el año 74 ya con gran cantidad de figuras humanoides tridáctilas, y me hacía mucha curiosidad el ver ese tipo de manifestaciones rupestres, porque algunas de ellas tenían cola, y entonces no tanto mis compañeros del Centro Arqueológico Guayú de la ciudad de Barinas, los llanos occidentales de Venezuela, nos preguntábamos qué significarían esas figuras con manos tridáctilas, porque no encontrábamos respuesta, porque eran figuras humanas. Entonces, bueno, yo en eso era un poquito más abierto y me pronunciaba por una probable representación humano-reptiloide hacia ese tipo de figuras. Pues después, muchos años después, investigando por toda América, empezando por Bolivia, Perú, Ecuador, por zona de las selvas, por Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Panamá, que me encontraba también ese tipo de figuras, incluso en los Estados Unidos, en una gira que hice por el noroeste, me he encontrado cantidad de figuras tridáctilas. Inclusive en las islas Hawái hay petroglifos que también tienen 3 articulaciones, tanto pies y manos, en los grabados que hay en ese tipo. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué fue lo que pasó en el pasado. ¿Existió una raza con ese tipo de manifestaciones físicas que rompían con la forma tradicional del humano? Cuando uno hablaba con arqueólogos, conservadores y oficiales, la explicación que te daban era de que era una forma de representar del hombre primitivo esquemáticamente los dedos de los pies y manos de las figuras. Yo nunca me creí eso, siempre me imaginé eso que venía de probablemente un tipo de raza que existió hace miles de años en el planeta, no necesariamente extraterrestre, como nos lo han querido meter en la cabeza ciertos personajes oficialistas de arqueólogos de Perú. Pero bueno, después de eso, hace 5 años tengo mi primer contacto con lo que parecía ser una momia no humana, como es el caso de la momia Guaguita del departamento de Cuzco, del Museo de Andahuilillas, dirigido por el antropólogo Renato. Él la encontró en una zona de un apu allá cerca de Andahuilillas, y bueno, cuando la vi por primera vez la momia y le tomé fotos con detalle, yo ya me imaginé que no me tenía, con mis conocimientos que tengo de antropología, las publicaciones que he hecho al respecto sobre aborígenes americanos, no me correspondía como un ser humano normal. Entonces tomé muchas fotos al respecto de detalles del cráneo, de todo eso, y al cabo del tiempo me interesó mucho el tema de Andahuilillas, tanto que he visitado 3 veces. Hace menos de un mes estuve con Renato, el director y el antropólogo y director del Museo de Andahuilillas, viendo y fotografiando nuevamente la momia Guaguita. Entonces me di cuenta que había
se había hecho unos trabajos sobre cuando apareció esta momia, y una antropóloga peruana de la Dirección de Cultura del departamento del Cusco decía que esa momia depositada en el Museo Arqueológico Hernando Elías, que el cráneo alargado de la momia que era debido a una deformación artificial y que las grandes cavidades orbitales se habían agrandado con la deformación del cráneo. Y afirmando también que la momia tendría entre 3 y 4 años. Igualmente hubo un forense español que aparentemente vio unas fotografías de dicha momia y dijo que el informe que dio que era un bebé de pocos meses de edad en una malformación congénita que le acarreó la muerte al poco de nacer. El cráneo alargado que era producto de una malformación ocasionada por una hidrocefalia congénita, y la presencia de dientes molares no es infrecuente entre los recién nacidos. Es decir, que según estos informes era una momia nacida con un montón de malformaciones. Tengo un gran amigo que es cirujano maxilofacial en Venezuela, el director de cirugía del Hospital Militar de la Ciudad de Valencia, Venezuela, y amigo mío que le mandé varias fotos con detalle de la momia guaguita, y el informe que me dio sobre ella, me dijo: dicha momia tiene las estructuras craneales bien unidas, lo cual indica maduración ósea, por lo que dicho espécimen de característica antropomorfa no es un infante de pocos meses. Impresiona que la conformación del esqueleto facial está desarrollada para un adulto. Además, la presencia de dientes molares que posible la madurez del individuo, llegando a la conclusión que dicha momia de cráneo alargado y pequeña estatura pertenezca a una raza que denominaríamos especial, es decir, no humana. Lo que corresponde al hueso frontal del cráneo es muy amplio y desarrollado, con grandes órbitas oculares, y el maxilar superior es menos voluminoso que de una persona de nuestro momento actual. Los huesos nasales están bien formados, y fuera un infante de corta edad no debería tenerlos, ya que el desarrollo de este hueso se alcanza entre los 16 a los 18 años de edad. Igualmente, el cráneo alargado no es producto de una deformación artificial, pues no tiene marcas de tablillas o cintas usadas en el pasado en algunas culturas históricas para este tipo de menester. Tampoco tiene rasgos de una malformación causada por una hidrocefalia, dado el alargamiento perfectamente del grupo, cosa que no ocurre con los individuos que padecen esa enfermedad degenerativa. Estamos aquí con la presencia de un informe de un cirujano maxilofacial, experto y conocedor de lo que son los cráneos y todo ese apoyo, y nos demuestra primero que la momia guaguita no era ningún bebé, que su cráneo no había sido deformado artificialmente, que sus dientes molares correspondían a un adulto entre 16 y 18 años, y que también que no tenía forma humana, tenía una raza especial. Por esto llegamos a la conclusión de que no solamente las momias de Nazca, sino que existen otros especímenes como este de la momia de Andahuilillas, que era una raza que no sabemos, desconocida, igualmente también que tenía 12 pares de costillas, no 13 como las que tiene un humano normal, lo que nos demuestra esa momia de Andahuilillas, que no era ningún infante, que era un adulto, y que bueno, que era una raza no especial, y que bueno, que al aparecer ahora, años después, las momias tridáctilas de Nazca, pues nos encontramos con la sorpresa de que nos encontramos, de que tenemos pocos especímenes de momias que son realmente interesantes, que no concuerdan para nada tanto de ADN, formación ósea, características de la piel, y que no concuerdan para nada con un ser humano normal. Con esto no quiero decir como se ha malinterpretado a nivel tanto de arqueólogos oficiales de Perú, diciendo
que los científicos que habían dado la conferencia a la prensa en el Congreso de Perú habían dicho que habían manifestado que habían dicho que eran extraterrestres. Mentira. En ningún momento de la conferencia internacional que se dio en el Congreso de Perú se dijo de que las dichas razas, las dichas no fueran de carácter extraterrestre. Sin embargo, ellos horas después, los arqueólogos oficiales manifestaron en una conferencia en la Universidad de San Marcos de Lima, lo mencionaron casi 20 veces de que los científicos habían dicho que eran extraterrestres, cuando hay que tener cuidado con eso porque no necesariamente pudieran ser o no, eso no lo sabemos, pero que serían una raza que no era humana como la que conocemos ahora, que probablemente no evolucionó de un Homo sapiens, de un Neandertal o de un mono, que sería una raza configurada a través probablemente de un reptiloide. Y eso es lo que más o menos yo creo que hay que tener cuidado en ese aspecto, pues en ningún momento los que defendemos el caso de las momias tridátilas, tanto científicos como investigadores, nunca hemos dicho que esas momias fueran extraterrestres, sino una raza especial con características no humanas al humano actual, como conocemos actualmente. Si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta al respecto sobre mis conocimientos del arte rupestre o sobre la momia de Andauilias, con gusto puedo responder a cualquier pregunta. Muy bien, señor Pablo Novoa, hay que hacer hincapié en lo que acaba de mencionar el investigador Novoa desde España. En la conferencia que se dio en el Congreso, los investigadores nunca mencionaron la palabra extraterrestre. Sin embargo, los detractores todo el tiempo tratan de engañar, de caricaturizar el tema diciendo que están hablando de extraterrestres cuando no es así. Más hablan de extraterrestres los detractores que quienes están realmente investigando seriamente este caso, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto poder saludarnos desde aquí de Antofagasta, Chile. Agradecer a Alex por esta invitación y poder hacer esta presentación breve sobre lo que es, yo le he titulado, no sé si Alex tiene la presentación a la mano, si lo puede mostrar, le he titulado Las momias de Nazca y más allá. No sé si se observa, Alex. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, he estado siguiendo la presentación con los demás ponentes y sé que ya ha habido detalles que me han antecedido sobre las momias de manera específica. Yo voy a tratar de conectar algunas de las cosas que he ido investigando también años atrás, desde 2012 más o menos, que he estado ahí en Popayán, con Nazca, y algunos datos que tienen que ver con el origen, no solamente, bueno, no por las momias, sino con el origen de la historia de la Tierra y el origen de la historia de la vida, que conecta mucho a Nazca, y es algo muy importante desde el punto de vista también de cultura general, específicamente, ¿no? Yo me estoy quedando aquí, no sé si observan ahí la línea de Nazca y específicamente la línea del mono. No sé si lo observan bien, Alex. Sí, sí se ve. Muy bien, entonces en esa línea nosotros podemos observar algunas características bien particulares. Sé que la doctora Clara hizo una mención hace una hora más o menos sobre el tema. Esta línea tiene algo bien particular desde el punto de vista del mensaje que brinda en materia de lo que nosotros estamos hablando actualmente. Todo lo que tiene que ver con las momias, con el conocimiento, etc. Nos vincula acá preferentemente a un mono, ¿sí? Donde tiene ahí está tomando a 3 pirámides, si ustedes observan. La pirámide mayor, la señal mayor, donde toma el mono tiene 9 dedos, en una mano 5 y en otra 4. En las pies traseros tiene 6 dedos. Entonces al tomar la pirámide más grande, se emite una señal, si ustedes ven, como un código de barras hacia afuera del área de la pirámide, ¿no? Esto ya se ha visto en muchas culturas, no solamente en Perú, sino en México, en Teotihuacán, la pirámide y la conexión con la constelación de Orión. Es algo bastante importante también
con la conexión que tienen las pirámides, que en Nazca han sido escritas en estas líneas, también con las pirámides de Egipto y la constelación. Entonces, por ahí les quiero hacer una introducción al tema, que vamos a ir profundizando y vamos a aterrizar en lo que son las momias de Nazca. Muy bien, como a mí me gusta mucho esta línea de Nazca, aquí en Antofagasta también hago algunas de esas líneas, así que ahí les comparto una de esas imágenes. Y vamos a entrar muy lleno a lo que es la historia del origen, específicamente tanto de la Tierra como de la vida, y vamos a conectar por qué Nazca. Y más allá las momias de Nazca. Para ir comprendiendo un poco nosotros nuestra historia, específicamente tenemos que irnos hace más de 4.6 billones de años atrás, que se data el origen de la Tierra, ¿no? La Tierra, para generar, esta es la teoría científica, la primera célula viva demoró cerca de 600.000 millones de años. Y ese cóctel para generar la primera forma de vida fue un cóctel de químicos, moléculas específicamente, y un ambiente totalmente extremo para generar una primera célula que vivió en condiciones bastante anóxicas, sin oxígeno, muchos metales pesados, altas temperaturas, y generó esta célula viva que se le llamó LUCA, que es la Universal Common Ancestor. Esta célula dio origen a otros grupos de células que después generaron a los modernos eucariontes, las algas, los invertebrados, plantas musculares, mamíferos y humanos. Ya hace un momento Pablo ya había mencionado sobre todo el impacto que puede tener esta información con el origen de la vida. Actualmente nosotros en ciencia, que somos los que trabajamos en área biológica, sabemos que la vida se origina de un ancestro común que se llama LUCA y genera 3 dominios, que son las bacterias, las arqueas y las eucarias. Esto lo pueden ver en un libro que se llama Biology of the Microorganisms, que está publicado, lo pueden buscar en internet o en las bibliotecas en alguna universidad, o aquellos que trabajan en áreas de ciencias biológicas en Perú. Bueno, y acá hago mi conexión. No sé si pueden observar, Alex, la diapositiva donde aparece el investigador Clive Peterson. Sí. No sé si me están siguiendo. Sí. Estoy en la diapositiva número 5. Muy bien, entonces acá hago la conexión de la edad de la Tierra y el origen de la vida. Está en la diapositiva donde está Clive Peterson y está Candelabro, bueno, bien conocido por ustedes, Candelabro Paracas. Muy bien, Clive Peterson es el científico pionero que describió y hizo el primer experimento para datar la fecha exacta de la edad de la Tierra, ¿sí? Entonces él descifró la edad de la Tierra justo con estos estudios de la cultura Nazca y Paracas, ¿ya? Esto lo hizo en la década de los 50, ahí lo vemos a Clive Peterson, justo con un guapo Nazca, ¿ya? Y un cuchillo, Paracas, y todo su legado cultural que él tuvo ahí. Miren esa conexión, no es normal esa coincidencia. Luego abajo vemos el candelabro, muy conocido por muchos de ustedes, una de las íconos de la península de Paracas, que tiene muchas interpretaciones que se le ha dado. Físicamente yo me quedo con el fino, ¿no? Para mí este candelabro realmente representa el árbol de la vida. Les había mostrado anteriormente aquí este árbol donde están los 3 dominios de la vida, y lo divide en 3 ramas, ¿no? Esta rama se llama Nieva, y la base yo le llamo Adán, digamos, la base del origen, que sería el ADN respectivo de LUCA. Entonces esta Eva representa a Eucarias, bacterias y arqueas. Entonces estamos hablando de que el descubridor del origen o de la edad, la Tierra, tuvo una conexión directa con la cultura Paracas y Nazca, y en Paracas también hay evidencia sobre este tema, específicamente ligado al origen de la vida. Bien importante ese dato. Y para originar vida nosotros tenemos que tener una arquitectura, una jerarquía que va desde moléculas, andamiajes ya de las mismas para generar moléculas más complejas, hasta generar un chasis donde el ADN se pueda insertar, replicar y generar una célula que luego por condiciones ambientales va a ir mutando y va a generar las diferentes formas evolutivas que actualmente tenemos en la vida. Estamos en la diapositiva donde estamos ya en la 8. No sé si me sigues, Alex, donde podemos ver los dominios de la vida. Sí, correcto. Ya, muy bien. Entonces, un poco, yo sé,
informar al público, estas son 3 ramas de lo mismo del candelabro, ¿no? La vida se divide en 3 ramas o 3 dominios que lo estamos viendo acá: las bacterias, las arqueas y las eucarias. Por ahí dirán, ¿qué es una bacteria, qué es una arquea, qué es una eucaria, ¿no? Estas son células, todos nosotros somos células, todos los seres vivos somos células. O sea, si nosotros sacamos de una hormiga, de una mosca, de un gusano, de un humano, de una planta, sacamos solamente las células, como el DNI de cada uno, lo colocamos en una mesa, todos vamos a tener prácticamente el mismo DNI, va a tener un número que va a ser nuestro ADN, y todo el plástico va a ser nuestra membrana, y vamos a ser muy similares entre todos. A pesar de que por imágenes o fotos podamos ser diferentes, pero las células son muy similares. Lo que diferencia es de las eucarias es que nuestro ADN, nosotros somos eucarios, finalmente somos más complejos, digamos, más material nuclear, más ADN, está protegido por una membrana que se llama la membrana nuclear o carioteca, por eso se le llama eucariontes, versus los procariontes, que son las bacterias que están en el ADN tangible. Y estos procariontes finalmente son unicelulares, de preferencia bien conocido las bacterias del intestino, las bacterias del yogur, por ejemplo, las bacterias de la cavidad oral, de la cavidad nasal, y los eucariontes que nosotros los conocemos son las plantas, los mamíferos, la levadura, los hongos pluricelulares, etc., donde su ADN es mucho más frágil, por lo tanto necesitan una cubierta, y son menos evolucionados que los procariontes. Muy bien, entonces, como les mencionaba, este es el árbol de la vida en Paracas, la siguiente diapositiva, donde está bien representado estos dominios y tiene una dirección. Entonces acá comenzamos a ver el número 3 nuevamente, ya que estamos hablando de estas momias tridáctilas. En definitiva, el tema también de la siguiente diapositiva, ya que el biólogo mexicano José Cruz ya ha dado bastantes antecedentes anatómicos del trabajo que él ha desarrollado en sus investigaciones. Ya existe evidencia no solamente en Nazca, sino en otras regiones, en el norte. Yo soy de Moche, específicamente, y en la cultura chimú también. Moche tiene mucha iconografía relacionada a estas entidades, específicamente de 3 dedos, de pies y manos, muy similares a la anatomía que se encontró de las momias que estamos evaluando, específicamente las momias de Nazca. Mucha conexión también tiene la cultura chimú, que también ha sido muy paralela a su origen junto con la cultura nazca en el norte, y existe mucha evidencia también textil, iconográfica, cerámica, etc., ¿no? Y su conexión también con las culturas del sur. Muy bien, nosotros ahora una de los debates, una de las cosas que se le ha hecho bien presente en estos estudios han sido los estudios de biología molecular, algo en el cual yo vengo trabajando ya muchos años atrás, y para hacer biología molecular nosotros tenemos que tener unas condiciones muy especiales para extraer el ADN y descifrar la información que tiene el ADN. Ahí les muestro, no sé si ya estás en la diapositiva donde se ven unas manos. Sí. Muy bien. Nosotros actualmente, para trabajar y evitar contaminación, usamos unos guantes, ¿no? Un guante que nos protege para evitar contaminación a muestras de ADN. Ya hace tiempos atrás los guantes mochicas eran de oro, son mucho más antimicrobianos que estos guantes de plástico, para que vean la tecnología que ya los antiguos peruanos desarrollaron y avanzaron con esto. Una de las cosas también importantes, no solamente del área tecnológica que se conoce en nuestras culturas, es las conexiones que tenía no solamente con la tecnología dentro de la Tierra, sino fuera, ¿no? Acá estoy colocándole como un título de las conexiones astrofísicas y cuánticas, ¿no? De Nazca, ¿no? Específicamente con la línea de Nazca del mono, que justo se conecta con la nebulosa que se llama la cabeza del mono, la NHC 2174, que está directamente conectada con la constelación de Orión, muy similar a la que hemos visto en la primera diapositiva. O sea, hay una conexión bastante potente desde el punto de vista de la información que está en el desierto con el desarrollo tecnológico y astrofísico. No solamente ahí, la siguiente diapositiva podemos observar que esta misma constelación de Orión directamente, que se conecta no solamente con las pirámides de Egipto o de Teotihuacán, sigue un orden
dominio de estas tres puntos o tres líneas de pirámide que se conectan también con el geogrifo del mono. No sé si lo estamos viendo, Alex. Sí, sí, Mario. Muy bien. Entonces, está bien. Entonces, yo quiero pasar un poco más allá de lo que han dicho los demás investigadores y estar haciendo una conexión no solamente de la biología, sino también con la astrofísica. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, se sabe muy bien que las pirámides tienen ciertas propiedades y se conectan generalmente con esta constelación de Orión. Hace poco se tomó esta foto, la siguiente conexión, la siguiente diapositiva, donde se ve la pirámide y atrás se ven unos efectos así como ráfagas de energía que cuando estaba el sol por detrás, ¿no? Como una propiedad que tienen estas pirámides. Se dice y se han experimentado ya en Rusia que estas construcciones tienen ciertas propiedades energéticas que prácticamente son verdaderas emisoras de energía del interior de la Tierra hacia el exterior. Y eso es algo importante. Otro tema que tiene que ver con Nazca, con la línea de Nazca, es una de las líneas importantes, que es la línea de Nazca de la araña, ¿no? La araña es importante en su iconografía. Sé que la matemática y técnica de María Reyes ha sido una de las pioneras en los estudios, que igual con Eduardo Morán, de darle la protección y convertir a Nazca como patrimonio de la humanidad súper relevante. Les debemos a ellos ese logro y por lo cual el Perú debe sentirse orgulloso. Esta línea es muy relevante en los últimos tiempos, que también he estado investigando aspectos que tienen que ver no solamente con la física, sino con el tema de por qué dibujaron esta línea, o sea, y por qué estas líneas tienen ciertas características ondulares, como ondas. No vemos líneas rectas, específicamente el tema de las líneas que representan seres vivos, ¿no? Estas líneas, hace poco salió un reporte de simétrica, que cuando el Sol, hay explosiones en el Sol, comienza a lanzar el polvo solar hacia la Tierra, y la Tierra, cuando se comienza a recibir este polvo solar, se defiende con su escudo magnético. Hace 1 o 2 semanas antes ya se estaba describiendo que la Tierra estaba cambiando sus polos magnéticos por diferentes hechos dentro de la parte geotécnica de la misma Tierra, y al momento de que choca ese escudo magnético con el polvo solar, la imagen que se ve es justo muy similar a la línea de la araña, ¿no? Y esto se lo relaciona también me ha tocado hacer investigaciones también en el tema biológico sobre algunos aspectos de las arañas, ¿no? Perú, en el desierto prácticamente, y logré encontrar algo muy similar que se dice que muchas de estas arañas, en general nosotros conocemos, forman telas de arañas de largo y ancho, ¿no? Me tocó en el desierto también encontrar una de las arañas específicas muy parecida a la que está en la línea de Nazca, que genera su tela de araña en 4 dimensiones, como vemos en este cubo. No sé si se logra ver, Alex. Sí, correcto, Mario. Ya. ¿Por qué menciono esto? Ya hemos visto que Nazca, específicamente los Paracas, tenían un grado bastante amplio de desarrollo craneal y cerebral. Ellos no se ha descrito escritura o el lenguaje que ellos tenían. Muchos de estos procesos, no lo digo yo, sino otros investigadores también lo han descrito, que cuando uno tiene mayor masa craneal o mayor masa cerebral, se puede conectar con otro tipo de capacidades o habilidades, así como la clarividencia y la clarividencia, ¿no? Muy desarrollados ya en esos milenios, quizás se ha llegado a las cosas también. Ese es un tema de tecnología. Otro punto también importante de lo que tenemos a rescatar de estos hallazgos, que es lo que estoy describiendo, es ciencia y tecnología, es la arquitectura, por ejemplo. En la arquitectura hemos visto muchas de las construcciones que tenemos en Perú y en otras latitudes, el desarrollo de grandes bloques de piedra, ¿no? Que vemos que en la práctica pueden haber sido sintetizados, ¿no? Lo que se llama la biosegmentación o el cemento biológico. Acá se dice que se hicieron mezclas entre soluciones con el suelo y generaron esta compactación. Son hipótesis. Viene el tema de la biología molecular, que es el tema donde nosotros nos desarrollamos como profesionales disciplinarios. Vemos ya en Egipto cómo el Biosaurus
sintetiza, digamos, a un ser humano, modificando las hebras de ADN, ¿no? Estos son 5.000 años de antigüedad, ¿no? Haciendo hebras en símbolos de regiones genómicas. Y en Nazca, no sé si han podido ir al Museo de María Reyes de Tehuaco, donde hay una mujer dando a luz. En la espalda de la mujer, estamos hablando ya hace más de 1500 años atrás, está una imagen donde se representan los espermatozoides y espermatozoides humanos y los óvulos, ¿ya? Óvulos en donde indica que un tipo de espermatozoide con una característica genética especial de sus cromosomas da un tipo de raza. Entonces, ellos ya nos describían cómo hacer ingeniería genética o inseminación in vitro, que es algo que recientemente estamos haciendo. Entonces, ellos no tenían microscopio, no tenían un laboratorio como el que ahora tenemos, pero ya nos describían cómo hacer estas biosíntesis, de usar estos espermatozoides manipulados genéticamente y desarrollar las diferentes razas en las cuales ellos están viviendo ahí, ¿no? Esto es algo importante. Está en Nazca, no está en otra ciudad. Hace poco también ha sido descrito un hallazgo en Potoc que vincula también al aspecto de biología molecular, la constelación de Orión, una mano de 3 dedos y otra de 5 dedos, ¿no? Esto ha sido un tema bastante importante hace poco. El señor David Trujillo, en la región de Amo, lo ha descrito. Este tipo de grabado en piedra está en estudio. Así que hay mucha vinculación, no solamente en Nazca, sino en otras civilizaciones sobre el aspecto tecnológico, ¿no? Esta es una de las chulpas al lado, no sé si han tenido oportunidad de ir a Puno, donde estas piedras tienen, generalmente cuando voy allá, voy a recargar un poco de toda esta buena energía magnética que existe en esta área, también en Machu Picchu, y sé que en Nazca también hay muchos centros que tienen ciertas propiedades para curación o relajamiento también. Hace un tiempo atrás, el año pasado, no sé si se logra ver la foto con Martin Schiffer. Alex. Sí, correcto. Ya, estuve conversando con Martin Schiffer, él es premio Nobel, uno de los premios Nobel de 2008. Él trabajó específicamente en el descubrimiento y desarrollo de una proteína fluorescente verde. Es una proteína que puede generar una luz de color verde en las células y se usa mucho en el diagnóstico médico. Justo en esa reunión que tuvimos acá, estábamos conversando sobre el tema evolutivo, el tema del origen de la vida, el tema de cuál es el conocimiento que se tiene sobre la manipulación de ADN, ¿no? Y normalmente la manipulación de ADN se tiene desde el siglo pasado hacia adelante, ¿no? O sea, los grandes científicos han conocido desde Mendel hacia adelante, por ahí, algunos experimentos que se han hecho en manipulación de ADN. Cosa que yo le decía, creo que hay que corregir lo que dice la ciencia. Ya vemos hallazgos en Nazca, en Paracas, o en otras culturas que ya manipularon ADN. Estos son datos que son importantes, están en nuestra cultura y debemos sacarlo adelante para que realmente el mundo los conozca, no solamente con el hallazgo de estas momias, sino con el desarrollo científico y tecnológico que tienen, y que quizás se pueda replantear los estudios de biología molecular y genética que nosotros hemos tenido hace mucho tiempo atrás. Aquí vemos a Martin Schiffer, es uno de los 3 premios Nobel que, junto a Osama Chimamura y Robert Tyson, recibieron este premio Nobel en 2008. ¿no? Ojalá en Perú también pronto algunos de nuestros compatriotas también puedan recibir estos premios en las disciplinas científicas tecnológicas. Este es un grabado de las piedras egipcias, donde vemos también la representación de un espermatozoide. ¿Por qué conecto un poco Nazca con Egipto? Porque son culturas muy parecidas en materia de conocimiento que han desarrollado. Para ver un espermatozoide actualmente necesitamos tener un microscopio. ¿Sí? Aquí vemos en la siguiente imagen, Alex, ahí se ve cómo se observa un miembro viril con el espermatozoide saliendo, ¿sí? Y se le da, ahí hay una divinidad que está prácticamente como dándole una referencia al espermatozoide para hacer la biosíntesis, ¿no? Acá vemos un óvulo y los espermatozoides ahí, digamos, tratando de hacer la fecundación, ¿no? Generar el primer óvulo. Y ahí observamos cómo ya hace tiempos atrás, hace miles de años, se manipulaba, se trabajaba con el espermatozoide tecnológicamente, ¿no? Están grabando solamente.
Esta es la realidad. Este es uno de los laboratorios de biología molecular, donde para trabajar nosotros tenemos que tener ciertos equipamientos, ¿no? Estábamos hablando de cómo los nazcas o la cultura Egipto hace más de miles de años hacía biología molecular. Una de las temáticas que se ha hablado para profundizar en los estudios de la momia de Nazca junto a hacer ha sido el estudio de ADN. ¿Cómo se hace el estudio de ADN? Para trabajar con ADN nosotros tenemos que, investigadores, necesitamos sacar un poco de tejido muscular, tejido óseo, tejido sanguíneo, el tejido que existe, para romperlo en unos instrumentos que son realmente especiales o algunos reactivos químicos, de tal manera que la célula se rompe y se libera el contenido de ADN. Todos estos trabajos nosotros lo tenemos que hacer en condiciones de protección, usando guantes, delantales, mandiles, etcétera, cabinas especiales altamente costosas, equipamiento costoso, moderno, un laboratorio acreditado, ya eso es análisis. Estoy poniendo esto en comparación porque ustedes han visto que ya los nazca lo hacían, ya los egipcios lo han descrito, digamos, ¿no? Y ahora les estoy mostrando cómo se hace este experimento. Para hacer este experimento nosotros tenemos la muestra, en este caso no sé si se logra ver, puede ser una mano tridáctica, le podemos sacar un trozo de tejido, puede ser tejido de piel, de preferencia, un tejido óseo, si es posible, de la médula, que podría tener, se hidroliza bajo condiciones especiales, se usan algunos químicos que permitan proteger a la poca muestra de ADN que no esté dañado, luego se incuba por distintos tiempos y se hacen reacciones para biosintetizar más cantidades de ADN en un experimento que se llama amplificación de ADN por muchas copias, con miles de copias, que se llama la PCR, ¿no? Y luego de eso nosotros podemos correr el ADN en distintas plataformas, en genes, etcétera, o secuenciarlo directamente para hacer análisis en bases de datos específicas y ver qué características tiene este ADN con respecto a los millones de especies que existen en las bases de datos y ver comparativamente a qué se parece. Eso es más o menos lo que se hace en la siguiente diapositiva, un poco para explicar la parte gastronómica, ¿no? Uno cuando comienza a trabajar con esto necesita también tener presentación de los resultados. Una de las formas de presentar resultados es cuando amplifica ADN, se ve como estos códigos de barras, que parecen más que todo, no sé, cuando uno compra un producto en un supermercado, cuando pasan por la lectora hay un láser que conecta esos códigos de barras y genera una señal y sale el precio, ¿no? Esto más o menos así, pero es ADN, ¿no? Cuando uno amplifica sale una banda o un chorreo de varias bandas. Y esto es una tecnología que se llama corrido de ADN en genes de electroforesis. Lo podemos hacer en horizontales, verticales y usar distintos tipos de instrumentación. Esto lo estoy poniendo en contexto porque sé que la universidad allá en Ica va a iniciar estos estudios que más o menos los especialistas deben tener. Y ya aterrizando un poco en lo que me ha tocado investigar en materia de estas momias, he tenido la oportunidad de profundizar un poco en los informes de una de las empresas que dio datos sobre el análisis del ADN de estas momias, específicamente Abraxas, que está disponible este informe, en donde hice de manera personal el análisis genómico y informático de los datos que brindaba esta entidad, ¿no? Y arrojar algunas conclusiones específicamente sobre este análisis, ¿no? Específicamente mediante las lecturas que tuvo de ADN de estas momias, específicamente las muestras Anciente 03 y la Anciente 04, que es la que estaban presentes en este informe, donde se muestra muy parecido al mismo protocolo que yo hago en laboratorio, donde me toca hacer investigación. Las muestras vienen en tejido biológico, se extrae el ADN, con los genes de electroforesis se ve la calidad del ADN, se amplifica el ADN y se generan librerías, las cuales luego pasan un procesamiento de identificar cada letra, que es la letra del ADN, hasta construir un mapa de su genoma, ¿no? Todo esto son datos de secuenciamiento de ADN, ¿no? Entonces, esta empresa hizo una metodología bastante robusta, que es la tecnología que se acepta a nivel global para este tipo de trabajo, ¿no? En materia de las comparaciones que se han hecho, las bases de datos son bien contundentes los resultados, donde se muestra que específicamente estas muestras corresponden o tienen alto porcentaje, más allá de lo que han mencionado los colegas, que
tiene un porcentaje parecido al Homo sapiens, que llega entre el 5 al 6%. Lo que me llama la atención es su alto porcentaje de parecido más que todo a plantas, ¿ya? Y también la característica específica que aborda en el ADN, si nosotros, los seres humanos, nuestro ADN secuenciado, el 1.5% de nuestro ADN es codificante y el otro 98.5% no es codificante, ¿no? Y se le dice que es un ADN de basura, etc., ¿no? Y eso no es así. Este ADN tiene ciertas propiedades estructurales y hay, de preferencia, todo ese mosaico de ADN que es conocido, el 50% le pertenece a retrovirus y el otro, casi 48.5%, le corresponde a secuencias de retazos, de bacterias, etc. Nosotros somos los menos humanos que podemos ser. Por eso que somos más microbios desde la constitución o virus por nuestro ADN que humanos. Y eso lo dice la genómica, ¿ya? Así que es un tema a ir conociendo un poco de la cultura que nos entrega el ADN. Entonces, algunos de los resultados de esto que específicamente fueron datados por de la momia Victoria se desprenden las siguientes características, ¿no? De preferencia, lo que me llama la atención como biólogo y especialista en biología molecular es su lado oscuro, digamos, ¿no? El lado oscuro, que igual muy parecido al lado oscuro que tiene el genoma humano, que es esa parte no codificante, casi entre 60 al 80%, muy parecida a nuestro genoma humano, ya que es interesante ese aspecto. Lo otro también es la característica de sus genes codificantes, son más parecidos a lo que son organismos vegetales, ¿no? Y eso es algo que lo diferencia del genoma humano en materia de que nosotros tenemos algunos genes inactivos para generar fotosíntesis, etc. Pero esta momia tendría genes muy parecidos a organismos vegetales, que es prácticamente a un 28% parece un prejol, ¿no? Y eso llama bastante la atención en materia de tener algunas hipótesis para investigar en profundidad, quizás cómo, ya como ya se tienen los datos genéticos, la siguiente pregunta sería cuál era su nutrición, ¿sí? Cuál era su metabolismo, cómo funcionaban estas células en estas momias, ¿no? A diferencia de lo que nosotros tenemos como metabolismo heterótrofo en los humanos o en los mamíferos, ¿no? Es algo bastante interesante que podemos estar en una fase 2 o fase 3 de análisis, más allá de estar todavía discutiendo o abordando algunos temas que ya se zanjaron por los análisis que se han hecho de anatomía, de tomografía, radiografía, y ya tenemos el ADN y nos da suficiente información para escudriñar nuevos hallazgos y nuevas hipótesis en la ciencia. Algunas de las características que se puedan generar nos van a permitir ayudar a profundizar en esto. Bueno, eso es más o menos algo que les quería conversar. Ahí no sé si se logra ver la foto del primer equipo de Perú. Alex. Sí, correcto. Ya, bueno, ahí estamos todos en grupo trabajando para sacar estos resultados, que es la versión que estamos haciendo todos con ustedes. Y es así como debemos trabajar, unidos, siempre juntos, para el mundo y más allá, que es lo que ya nos ha dado Nazca en el tema del origen de la edad de la Tierra y probablemente en esta hipótesis del origen de la vida, ¿no? Que va a tener repercusiones estos hallazgos, no solamente porque hayan sido, sino porque ya fueron. O sea, Nazca tiene esa característica de conocimiento científico-tecnológico. Y me voy a quedar con esta última diapositiva, que son dos frases que yo las acuño siempre en conferencias y en clases. Para mí nada nace, nada muere, solo existe, y la vida es más que materia, la vida es más que energía, es otro estado de la materia y la energía. Bueno, me quedo con ustedes si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. De Nazca, según las investigaciones que se han venido dando en los últimos 2 años, con la participación del señor Jaime Maussan, que fue quien llegó de México con su equipo de investigadores para realizar el estudio de estas piezas, se han podido encontrar detalles muy interesantes en los análisis que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de las radiografías, de las tomografías,
se ha podido encontrar algunos detalles en lo que respecta a la anatomía de estos seres, pues que llaman mucho la atención, ¿no? Al parecer, en efecto, se trata de entidades biológicas que en algún momento hayan podido estar de forma física, hayan tenido vida y que hayan quizás interactuado con el antiguo peruano, ¿no? Según estos estudios que se vienen llevando a cabo por el equipo financiado por la televisión Gaia también, ¿no? Se han realizado análisis moleculares de ADN, de carbono 14, las dataciones arrojan pues que son piezas de 1500, 1800 años de antigüedad, es decir, no son recientes. Se han encontrado detalles muy interesantes en lo que es el ADN, el cual señala, por ejemplo, que la momia María, que es la más grande de este conjunto, porque no es solamente una momia, son varias momias tridáctilas, ¿no? Que es el detalle más resaltante quizás dentro de su fisiología, ¿no? Se ha encontrado pues que apenas un 24-25% del ADN de estas momias corresponde con el ADN humano, y lo demás, que es aproximadamente un 70% de ADN, es totalmente desconocido. Es decir, haciendo una comparación con la base de datos de más de 1 millón de especies del planeta Tierra, se ha encontrado que no existe coincidencia, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. Es algo prácticamente pues que estaría demostrando que estamos frente a piezas, a elementos, a entidades biológicas no humanas, que muy posiblemente hayan tenido vida en algún momento y que hayan tenido una participación directa con el antiguo peruano, ¿no? En este caso con los habitantes de aquí de la cultura nazca, ¿no? Este es un proceso, es una investigación muy larga. Yo creo que hasta el momento tenemos los suficientes indicios para pensar que estamos ante un gran descubrimiento, pero considero que aún faltan algunos estudios, algunos aportes que se puedan seguir dando para definitivamente ya llegar a una conclusión. Pero hasta el momento, hasta donde tenemos, como repito, existen los suficientes indicios para pensar que esto es auténtico, y es muy probable que estemos ante uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Porque se estaría confirmando la presencia de entidades biológicas no humanas que no son parte de las especies de la Tierra, y que, como una hipótesis ya que se vendría más adelante, y que muy posiblemente tengan un origen extraterrestre, ¿no? Ahora, en este momento tenemos que confirmar que efectivamente sean piezas biológicas, lo cual yo creo que ya se está demostrando con los avances que se tienen, y espero pues que las investigaciones continúen. Ahora se ha venido este compromiso de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que es la universidad más importante de esta parte del Perú, quienes a través de una comitiva de investigación piensan llevar a cabo un estudio paralelo de estas piezas, ¿no? Estudiarlas directamente y poder llegar a unas conclusiones propias, ¿no? Y que esto permita comparar los resultados que ya se tienen con los del equipo del señor Jaime Maussan, ¿no? Lo cual, si estos estudios se concretan, yo creo que ya estaríamos pues ante mejores visos de efectivamente de qué se trata, ¿no? De qué se tratan estas piezas.